Bendiciones para todos. Dios me los bendiga grandemente. Los quiero mucho. Les habla su hermano, su amigo Douglas Dennis. Para mí siempre es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Entonces, estoy en el libro de Lucas 24:49. Ya he predicado, no sé, 4 o 5 mensajes de este pasaje, pero es decir que ya estamos llegando al último versículo y aquí en este versículo culminaremos con este pasaje de Lucas 24. Creo que comenzamos en, no sé, versículo 41 quizá o 38, no, ni sé. Bueno, lo voy a buscar aquí un momentico para que vean. En el versículo 36 comenzamos. Em, y desarrollé 5 o 6, creo que 6 con este versículo, hablando sobre este pasaje. Eh, este pasaje habla del hecho cuando Jesús resucitó de los muertos, se les apareció a los discípulos, les daba instrucciones, se mostraba sus cicatrices, abrió su entendimiento, porque aunque Jesús decía, ellos no entendían. Aunque Jesús decía, me van a matar, al tercer día voy a resucitar, para ello fue como que explicara cálculo y ni saben de multiplicar. O sea, para ello quedaron locos, no entendían lo que Jesús decía. Y ahora estamos llegando al último versículo de Lucas 24:36 al 49, y culmino este pasaje aquí hoy en día. En el versículo 49 dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Algo que me gustaría decir, porque estaba estudiando de esto hoy, que no tenía que ver con el mensaje, pero lo estaba estudiando, meditando, leyendo. Obviamente la idea de esperar la promesa del Padre ya no se aplica para nosotros hoy en día. Sabemos que siempre hay iglesias donde creen en el bautismo en el Espíritu Santo, como nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, pero falta un hermano, una hermana, y el pastor ya no haya que decir. Entonces él dice, bueno, es que la palabra de Dios dice que debemos esperar la promesa del Padre. No, sí, eso fue en aquel tiempo, porque desde la muerte y resurrección de Jesús hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, pasaron algunos días. Tenían que esperar. Jesús no quería que ellos estuvieran avanzando, intentando predicar la palabra sin la ayuda del Espíritu Santo. Y como no fue derramado todavía, porque tenía un momento indicado en el día de Pentecostés, Jesús decía que tenía que esperar. Eso es lo que estamos viendo aquí, sino que en vez de esperar o esperaos o esperáis o una cosa así, esperad, dice quedaos. Bueno, el mismo concepto, o sea, el Espíritu Santo iba a ser derramado en Jerusalén y después para todo el mundo. Entonces, ya hoy en día esa excusa, bueno, no has sido bautizado en el Espíritu Santo, no has hablado en lenguas, eso es porque, bueno, tienes que esperar. Jesús decía esperar, sí, Jesús decía esperar, pero eso fue cuando el Espíritu Santo no fue derramado todavía. Lógicamente, cuando Pedro y Juan fueron para Samaria, porque la gente había sido bautizado en agua, habían recibido a Jesús, habían visto milagros,
Pedro y Juan fueron enviados allá para imponer las manos sobre la gente, para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, porque cuando uno acepta a Jesús, uno tiene el Espíritu Santo, pero no tiene la plenitud. Y hay una diferencia para que sepan. Entonces, cuando Pedro y Juan llegaban allá, ellos no decían, bueno, ahora esperaos la promesa del Padre. No, porque ya obviamente la promesa fue derramada y el Espíritu Santo fue derramado y ya no hay que esperar, sino solamente recibir. El problema de muchos hoy en día es que ellos no saben recibir. Y es el asunto más fácil del mundo, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 2, que el Espíritu Santo los llenó y ellos hablaban, ¿verdad? Mientras que el Espíritu Santo les daban las palabras. Entonces, específicamente aquí en Hechos 2:4 se los leo para que vean. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, todos, obviamente, fueron los discípulos que estaban esperando la promesa del Padre y los 120. Y comenzaron implica los 120, no implica el Espíritu Santo. Si hubiera sido el Espíritu Santo hablando, hubiera dicho, y comenzó el Espíritu Santo a hablar en otras lenguas. No, o sea, los 120 comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El problema de muchos es que sencillamente su pastor le dice que esperado porque no haya que hacer, pero no es cuestión de esperar, es cuestión de recibir. Y cuando tú y yo comenzamos a entender cuál es el rol, la responsabilidad del Espíritu Santo y cuál es mi rol como creyente, comenzamos a ver que no está tan difícil como pensamos. El Espíritu Santo coloca las palabras en nuestro corazón, pero lo que nos toca a nosotros es manifestar esas palabras por nuestra boca. Y no es difícil. O sea, el Espíritu Santo cumple su rol. Pero si tú abres la boca esperando que el Espíritu Santo hable, tú estarás esperando hasta que llegues al cielo para recibir el Espíritu Santo, o sea, el bautismo, porque eso nunca va a pasar. La falla de muchos parece algo insólito, pero es algo real, es que la gente abre su boca, pero ellos suponen que si es el Espíritu Santo, una de dos cosas sucede. O el Espíritu Santo habla, agarra sus vocales, y su lengua y comienza a hablar, que no es así. O si es el Espíritu Santo, como que obligatoriamente uno tiene que revolcar, convulsionar en el suelo y hablar sin poder parar. No es así tampoco. O sea, sí hay casos donde hay muchos que me han dicho, bueno, comencé y es como que no pude detenerme. Mi caso no fue así. Sencillamente el hombre decía, aquí dice, el Espíritu Santo va a colocar en tu corazón las palabras, ¿ok? Pero tú tienes que hablar esas palabras. Es lo que dice aquí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, es decir, ellos, no el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, pero ¿qué es lo que le toca al Espíritu Santo? Según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Espíritu Santo colocaba las palabras, pero ellos manifestaban esas palabras y tú no eres bautizado en el Espíritu Santo hasta que tú hables, manifiestes esas palabras. El Espíritu Santo cumplirá su parte. Él va a colocar un gemido, unas palabras en lenguas en tu corazón. Pero si tú no manifiestas esas palabras en tu lenguaje, o sea, perdón,
con tu boca, quise decir, entonces sencillamente nunca serás bautizado en el Espíritu Santo y estarás esperando la promesa del Padre, pero ya la promesa del Padre está para recibir, no para esperar. Entonces, más fácil no creo que sea. O sea, solo tengo que entender que si siento algo, o sea, si siento escalofrío, si siento la unción, si percibo algo, no, eso no tiene que ver. O sea, uno puede estar totalmente, entre comillas, seco o puede percibir sequedad espiritual. Así fui yo. O sea, él decía, yo no iba a pasar. Mi pastor decía en aquel tiempo, en el año 2000, por ahí, 99, algo así. Decía, si tú nunca has aceptado a Jesús, levanta la mano. Bueno, yo ya había recibido a Jesús. Y con los ojos cerrados, si tú nunca has sido bautizado en el Espíritu Santo, levanta la mano. Me levanté la mano porque nadie estaba mirando, pero después cuando él decía, pregunta a tu vecino si levantó la mano por una de las dos cosas, me preguntó y yo decía, estoy en la iglesia, no puedo mentir. Sí, yo levanté mi mano. Al contrario, creo que no paso. O sea, no tenía la valentía, estaba nuevo en aquel tiempo, me hubiera dado pena, la iglesia es muy grande. Pero yo pasé en el cuartico y había un hombre que sencillamente lo explicó. Decía, bueno, aquí dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba las palabras en lengua que hablasen, pero ellos comenzaban a hablar. O sea, no confundamos lo que me toca y lo que el Espíritu Santo toca, porque si tú esperas que el Espíritu Santo hable o que tú no tienes control absoluto y que es el Espíritu Santo, estarás esperando la promesa del Padre hasta la muerte porque nunca lo vas a recibir. Pero si tú entiendes, aunque yo tengo que hablar y el Espíritu Santo coloca, ya entiendo, estoy mirando adentro, estoy revisando mi espíritu y eso es lo que yo percibo yo en este momento, de lo que yo voy a hablar y yo voy a hablar, no el Espíritu Santo, es algo, o sea, más fácil no puede ser. Más fácil no puede ser porque el Espíritu Santo hará su parte. Tú solamente tienes que manifestar eso. Así de sencillo está. Bueno, entonces Jesús aquí en el libro de Lucas 24:49, él habla, en vez de esperar, como dice en Hechos, creo que 1:8, aquí en Lucas 24:49 dice, quedaos, porque el Espíritu Santo principalmente en ese momento iba a ser derramado sobre los 120 en el momento que estaban orando, esperando que el Espíritu Santo fuese derramado. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, el concepto uno, lo que yo tengo aquí es, hay momentos en que obedecer significa esperar. Esto para mí es difícil porque yo siento, una vez me pasó, había un caballo muy obediente. Yo fui para una granja de caballos y he probado el más terco. Ya eso es otro mensaje. Y después el joven me decía, hey, este caballo aquí es el mejor que tenemos. Y el caballo, cuando uno estaba montado ahí, tenía ganas de correr, pero él esperaba. O sea, fue como que, hey, si tú quieres, yo corro, pero estoy esperando en ti. Si tú, y uno jalaba lo más mínimo posible a la derecha y cruzaba, a la izquierda y cruzaba. Y cuando uno soltaba el freno, ya él estaba ya ansioso porque eso es lo que él quería hacer. Él quería correr. Yo siento así en la cosa de Dios muchas veces. Yo siento como que estoy aquí, pero ya quiero ir para otro lado. Ya quiero seguir predicando
allá donde yo predicaba antes. Yo quiero ir ya. Y entonces Dios me está aguantando diciendo, papá, no es el tiempo todavía. Y yo estoy como que suelte el freno porque yo quiero. Entonces, hay otros que, por ejemplo, no es por nada, pero son más como Jonás, como que no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, así que no lo voy a hacer. O se hacen el loco, actúan como que no es con ellos, o lo que sea. Yo, o sea, no me estoy jactando, no estoy diciendo, bueno, yo sí quiero, o sea, pero es como que tengo eso en mí de que yo tengo el querer como el hacer. O sea, no solo este, sé lo que debo hacer, sino que reconozco que hay un tiempo, pero tengo el querer de hacerlo y solo estoy esperando que medio suelte el freno para que yo me vaya corriendo hacia adelante. Y yo sé que hay muchos que se sienten como yo, como que si no estás haciendo mucho, te sientes como pajarito en la grama, con las alas cortadas, como que yo siento que Dios me ha creado para mucho más, pero a veces, mientras que Dios está organizando el asunto, alistando lo que tiene que estar alistado. Tú tienes que esperar y tener paciencia para que tú puedas conocer el tiempo, porque el hombre se equivoca fuertemente cuando no conoce el tiempo de Dios. Pregúntale a Moisés. Sintió como que ya sus hermanos entendían que fue llamado a ser su libertador, tomó el asunto en sus manos, mató al egipcio, más ellos no entendían. Él sintió el llamado, pero no era el tiempo. Y a veces uno se equivoca porque no sabe el tiempo. Entre más que juego los deportes, me he dado cuenta en todo. Por ejemplo, uno piensa que solamente está el tiempo, pues, con el béisbol y realizando el swing. Pero les digo que en tenis, en lo que sea, que es parecido a tenis, pickleball, lo que me gusta jugar. Pero mucho tiene que ver allí no solo con el golpe, sino el tiempo, porque puede tener el golpe perfecto, pero si no tienes el tiempo perfecto, y cuando uno tiene el tiempo perfecto, Dios mío, la forma que uno pega la pelota es muy distinta, es mucho mejor. Y no es solo para los deportes, en las cosas de Dios también. No hay que tener el entender de lo que Dios quiere que hagamos, pero hay que tener el querer, pero también hay que entender el tiempo en que debe ser. Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén. A veces lo más espiritual que un creyente puede hacer no es moverse rápido, sino esperar el tiempo y el poder de Dios. Obedecer no siempre significa actuar. A veces significa quedarse quieto hasta que Él diga, muévete. Número 2, antes de salir al mundo, Dios quiere llenar su pueblo. Wow. Esto sí es tan importante. Antes de salir al mundo, Dios quiere llenar su pueblo. Tú sabes que si tú tienes el deseo importante, el deseo noble de evangelizar y nada más sales a evangelizar, tú no vas a tener muchos resultados. Si tú tomas algún tiempo para orar antes de salir a evangelizar, tú verás mucho más el poder de Dios y mejores resultados. Les estoy diciendo por experiencia. Miren, obviamente los apóstoles, después que Jesús resucitó de los muertos, eran capaces de evangelizar porque ya la salvación literalmente
se hizo efectivo. O sea, ya está listo, ya se puede recibir al Señor Jesucristo. Ya no tenemos que esperar más nada. Y Jesús lo entendía, pero él decía, es preferible que esperen orando hasta que el Espíritu Santo sea derramado y así ellos van a poder avanzar con el poder de Dios. Y vemos que creo que Pablo predicó y 3,000 personas de ese mismo día fueron agregados a la iglesia, es decir, recibieron a Cristo y después 5,000 después de algún tiempo. O sea, esos son resultados. Esos son resultados. Si sales vacío, no va a pasar nada. Esperar el momento de Dios y llenarte con el Espíritu Santo para que tú tengas algo que compartir. Jesús no tenía prisa en enviar hombres vacíos. Primero quería que fueran revestidos de poder. Dios valora el llenado espiritual antes del ministerio público. No te manda a salir vacío, te manda a esperar hasta que estés lleno, gloria a Dios. Investidos. La resurrección nos cambia de ropa. Somos mudados en otros hombres. Saúl, o sea, no se puede decir muchas cosas positivas sobre el rey Saúl. Desde el comienzo hasta el final de su vida, bueno, la mayoría de los teólogos están entendidos que no tenían salvación porque al final de su vida incluso, o sea, una vida completa de desobedecerle a Dios, nunca hacer caso, solamente querer avanzar su agenda. Y vemos que hasta se suicidó, pero vemos también que buscó el consejo de una bruja, o sea, fue para que ella sacara a Samuel del seno de Abraham, que no fue un demonio, fue Samuel. Interesante. Pero, o sea, interesantemente, buscó, en vez de Dios, buscó el diablo para dirección. Eso obviamente, ¿entienden? Pero hasta Saúl fue mudado, dice la Biblia, en otro hombre cuando fue lleno del Espíritu Santo. O sea, la llenura del Espíritu Santo se convierte en un Clark Kent, Superman, cuando él cambia, cuando se cambia de ropa. Siempre me ha parecido cómico que tiene su novia y ella reconoce a Superman y es el mismo tipo pero sin lentes. Y no, y no conoce a Clark Kent porque tiene lentes. O sea, eso sí es una tontería. Obviamente, quizás hubieran pensado en otra cosa. Pero cuando somos investidos de poder, Dios nos cambia, nos muda en un hombre nuevo. Por eso la Biblia habla y dice que los esposos, esposas, hijos, jefes, trabajadores, básicamente todos, esclavo, libre, tienen que llenarse con el Espíritu Santo y habla de la llenura del Espíritu Santo y después directamente en Efesios y también en Colosenses, ahí directamente habla con el rol de los creyentes, pero interesantemente antes de hablar de su rol en ambos sitios, habla de la llenura del Espíritu Santo, cual implica, obviamente, que yo no soy capaz, tú no eres capaz, nadie es capaz de cumplir su rol como creyente si uno no está lleno del Espíritu Santo. Es importante.
O sea, y vemos eso en Pedro, y era cobarde, y ese poder que decía Jesús en el primer capítulo de Hechos se convirtió en Pedro y en vez de ser cobarde, negando que conocía a Jesús a unas niñas y después estar trancado en las puertas, perdón, estar detrás de puertas cerradas por temor de los judíos, cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, fue mudado en otro hombre y predicaba a la gente que mató a Jesús sin miedo. 4. El poder es un regalo, no un logro. Seáis investidos. La voz pasiva lo dice todo. Ellos no conquistan el poder, son vestidos con él. El poder para la misión no se gana, se recibe. La resurrección nos recuerda que no traemos nada a la misión excepto nuestra necesidad. El Cristo resucitado provee lo que Él mismo requiere. No trabajamos para tener poder, lo esperamos y lo recibimos como regalo. Muy importante, no eres tú, sino la llenura del Espíritu Santo. Me dice, bueno, nunca he hablado en lengua, no tengo el bautismo. Es muy fácil, solamente comienza a adorarle a Dios y el Espíritu Santo colocará en tu corazón algunos gemidos, algunas palabras y nada más tienes que manifestar eso con tu boca y legalmente, bíblicamente, tú serás llenos del Espíritu Santo y después practica la llenura del Espíritu Santo diariamente. Concepto 5 y con esto culmino. El, el poder viene desde lo alto, no de la habilidad humana. Algo parecido al concepto 4, pero poco diferente. El poder es desde lo alto del Padre. El Cristo resucitado da poder sobrenatural y divino a través del Espíritu Santo. No es un talento natural, no es educación, no es carisma personal. Tu ministerio no puede ser basado en tu carisma, en tu personalidad. Hay muchos que su ministerio se basa en ellos, en su personalidad, en sus chistes o lo que ellos escriben o sus ideas o sus filosofías o la forma de ser que son. No, no, no. Todo tiene que ser no mis palabras, sino sus palabras. No mi carisma, sino la carisma del Espíritu Santo. Yo tengo que más bien ser vacío para que Cristo me pueda llenar. No tiene que ver con lo bueno que soy yo, lo talentoso que soy yo, mi educación, mi inteligencia, etcétera. Todo tiene que ver con Dios y entre más vacío puedo ser, más Dios me llenará. Bendiciones para todos. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, te quiero invitar en este momento para recibirlo como tu único Salvador. Repite conmigo, dile: Dios, yo creo que tu Hijo es Jesucristo. Jesús, te recibo como mi único Salvador en mi vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.